La clase anterior estudiamos el tema de series alternadas, ¿verdad? Ya habíamos estudiado dos criterios que se pueden utilizar en series alternadas, el criterio de la raíz y el criterio de la razón, que de paso nos dan convergencia absoluta, que también en la clase anterior estudiamos el concepto de convergencia absoluta y concepto de convergencia condicional. Pero vimos, y de hecho iniciamos la clase anterior con dos ejemplos de series alternadas en los cuales no era posible o no es posible aplicar el criterio de la raíz y el criterio de la razón debido a que cuando lo calculan, ¿verdad? O cuando calculan el límite, ¿verdad? Ya sea de la razón o de la raíz, da 1. Y en ese caso el criterio no se puede aplicar. Pero estudiamos un criterio específicamente para series alternadas. La hipótesis es que la sucesión que acompaña el -1 a la n, esa sucesión sea positiva siempre, y esa sucesión tiene que ser decreciente y tender a 0 para poder concluir convergencia. El criterio no me dice nada de la divergencia. No es que porque una de las dos condiciones, yo por el criterio de las series alternadas voy a concluir divergencia. No, el teorema o el criterio de series alternadas no dice nada sobre divergencia. Ahora bien, vimos un ejemplo que como no se satisface la condición de tender a 0, podíamos concluir divergencia, pero por el criterio de la divergencia. Porque si ustedes se van a revisar el criterio de la divergencia, el criterio de la divergencia se aplica a cualquier serie, no necesariamente a serie de términos positivos. Entonces, el criterio de la divergencia se puede aplicar en series alternadas. Entonces, de hecho, yo no hice ningún ejemplo en clase, pero en el folleto hay un ejemplo en el folleto y en las guías, ¿verdad? Se hace referencia a un ejemplo de aplicar el criterio de la divergencia a una serie alternada como ese ejemplo que hicimos en la clase anterior. Si la condición que no se satisface es la de decrecimiento, ahí sí tendríamos no problemas, sino simplemente el criterio no se aplica y no tendríamos que buscar, no es que vamos a concluir divergencia, no, tenemos que buscar otro criterio, puede ser raíz, puede ser razón, para analizar la convergencia o divergencia de esa serie. Entonces, por el criterio de series alternadas, nunca vamos a poder concluir divergencia, solo concluimos convergencia. Luego pasamos a estudiar el concepto de convergencia condicional y convergencia absoluta, que lo podemos ver en esta parte de abajo. Esto lo hice un poco rápido, ¿verdad? Porque estábamos ya contra el tiempo de la clase. Entonces voy a retomarlo con un ejemplo, dado esa rapidez, para que no quede por ahí en el aire. Entonces, una serie converge absolutamente si la serie de términos positivos y la serie en valor absoluto converge. Y una serie converge condicionalmente si se satisfacen dos condiciones. La serie en términos positivos y negativos, o sea, sin el valor absoluto, converge, y la serie de términos positivos, es decir, en valor absoluto, diverge. Si esta converge y esta diverge, decimos que la serie converge condicionalmente. Y un resultado que nos va a simplificar el trabajo en algunas ocasiones, sobre todo o en el caso de tener convergencia absoluta. Si la serie converge absolutamente, entonces la serie de términos positivos y negativos también converge. Y les di este ejemplo. La convergencia de esta serie se puede analizar usando el criterio de series alternadas, pero nos ahorramos trabajo si utilizo este teorema. ¿Por qué razón? Porque yo sé que la serie en valor absoluto converge, es una P serie con P mayor que 1. Esta serie converge inmediatamente por este teorema, yo puedo asegurar que esta serie converge. Entonces no es necesario. Se puede y tengo que llegar a convergencia también, pero me ahorro trabajo si yo aplico este teorema. Algunos resultados nos van a, o el objetivo de estudiar algunos resultados es que nos ahorran trabajo, nos simplifican trabajo a la hora de resolver algunos ejercicios, como este caso. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Les mencioné al final de la clase anterior rápidamente un ejemplo de este tipo. Analice si esa serie converge condicionalmente, absolutamente o diverge. En este tipo de ejercicios les mencioné que yo les recomiendo comenzar analizando la convergencia absoluta. Yo voy a comenzar.
analizando la convergencia de la serie en valor absoluto. ¿Por qué razón empiezo por aquí y no empiezo por la alternada? En este caso es alternada. Porque si esta serie me da convergente, ahí terminó el ejercicio. Conclusión, la serie converge absolutamente. Si yo empiezo por analizar la convergencia de la serie alternada, llego a convergente, llego a convergente, no puedo concluir nada todavía. Tengo que analizar la serie o la divergencia o convergencia de la serie de términos positivos porque podría ser absolutamente convergente. No recuerde que para tener convergencia condicional no es solamente que esta converja, sino que esta diverja. Entonces, si yo analizo esta o comienzo analizando esta y llego a convergencia, tengo que analizar esta obligatoriamente, porque podría tener convergencia absoluta o podría tener convergencia condicional. Claro está, si esta diverge, ¿verdad? Concluyo divergencia. Pero entonces, el hecho de comenzar con convergencia absoluta me va a ahorrar trabajo en el caso de que la serie sea absolutamente convergente. Si esta diverge, ni modo, ¿verdad? Ahí sí ya tengo que pasar a analizar la serie alternada porque podría tener convergencia condicional. Pero si esta converge, listo, se terminó el ejercicio y no tuve que analizar convergencia de esta que sabemos que va a converger según el teorema que les acabo de mencionar. Si la serie en términos positivos converge, la de términos positivos y negativos también converge. Entonces analizamos la convergencia de esta serie. Voy a utilizar cualquiera de los criterios, recuerde, ya aquí no hay recetas, ¿verdad? Podría utilizar, voy a utilizar comparación en el límite. Voy a comparar esa serie. Tengo esta sucesión, ¿verdad? Y voy a trabajar el límite con la sucesión 1 entre n. ¿Por qué? No hay una receta para contestar esa pregunta. Ya vamos a ver por qué. Recuerden que, bueno, no lo escribí, pero voy a escribirlo. Recuerden que es el límite de a sub n entre b sub n. Pero lo voy a escribir como a sub n por el recíproco de b sub n. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de esta fracción por n. Si lo escriben como cociente, se van a dar cuenta que el límite presenta la forma indeterminada infinito sobre infinito. Infinito numerador, infinito denominador. Aplico L'Hopital, recordando que L'Hopital lo aplicamos en dominios continuos, ¿verdad? Pero haciendo un abuso, vamos a aplicar L'Hopital, suponiendo que estamos trabajando estamos aplicando aquel teorema número 3. Derivamos numerador y derivamos denominador. La derivada del numerador, 1. Del numerador. La derivada del denominador es logaritmo de f de x, ¿verdad? 1 entre f de x por la derivada de f de x. Bueno, 1 entre n más 1 por la derivada de n más 1, la derivada de n más 1 es 1. Extremos por extremos, medios por medios, y da infinito. En comparación, en el límite podemos tener el caso de infinito, pero había otra condición más que se debe satisfacer para poder utilizar el criterio. ¿Cuál era esa otra condición? ¿Alguien me la puede decir?
Eso entra en el quiz de hoy, todos deberían saberlo. No. Creo que es que si el límite da infinito, la serie Bn diverge, entonces la serie n Correcto. diverge también. La serie debe diverger, correcto. Si aquí a mí me da infinito y esta serie converge, bueno, esa es una sucesión, la serie definida por esa sucesión converge, el teorema no se puede aplicar. No es que yo puedo concluir algo, no, no se puede aplicar. Pero como me da infinito y esa serie diverge, ¿verdad? El cero, si aquí da cero o infinito hay una condición adicional, ¿verdad? Entonces, si da infinito y diverge o si da cero y converge, se puede aplicar. Entonces, puedo decir que esta serie diverge. Alguien puede decir aquí, bueno, ¿y por qué uso 1 entre n? ¿Por qué no 1 entre n cuadrado, no 1 entre n a la 3? Bueno, en cualquiera de los casos, 1 entre n cuadrado, 1 entre n a la 3 va a dar infinito. Solo que vamos a tener que aplicar L'Hopital más veces, ¿verdad? Si yo tuviera aquí un n cuadrado, voy a tener que aplicar, para quitar el infinito del numerador, y quitar la forma indeterminada, infinito sobre infinito, voy a tener que aplicar L'Hopital varias veces. Eso no es problema. El detalle es que siempre va a dar infinito, y si yo uso aquí 1 entre n cuadrado, la serie converge. Y si aquí da infinito y la serie converge, el teorema no se puede aplicar. El criterio de comparación de límite no se puede aplicar. Por lo tanto, yo escogí 1 entre n, que es el caso en que tengo divergencia. Podría escoger 1 entre n a la 1 medio. Podría hacerlo. Va a dar infinito. Y diverge. Entonces, no es única esa serie. Puedo escoger cualquier P serie divergente, ¿verdad? Comparo y... no, con esa va a dar 0, si no me equivoco. Con n a la 1 medio, la derivada, sí, no, mentira. La derivada de n a la 1 medio es un medio, sí. No, con 1 entre n a la 1 medio no funciona porque va a dar 0 límite. Entonces, pues, es única. Entonces, no tenemos convergencia absoluta. Repito, si aquí hubiéramos tenido convergencia, listo, el ejercicio se termina. Conclusión, vean que me están pidiendo tres posibles respuestas. Converge condicionalmente, converge absolutamente o diverge. Bueno, si hubiéramos tenido convergencia absoluta aquí, listo, el ejercicio termina. Conclusión, converge absolutamente. Si esa diverge, no puedo decir nada de la serie de términos, o en este caso de la serie alternada, términos positivos y negativos. Tengo que analizarlo. Vamos a ver si hay convergencia condicional. La primera condición para tener convergencia condicional ya la tengo. Recuerde que convergencia condicional no es que la serie alternada converja, nada más. No, la convergencia condicional es que la serie alternada converja y esta serie diverja. Ya tengo la primera condición, me falta analizar la segunda. Entonces me falta analizar la convergencia de esa serie. Voy a hacerlo aplicando el criterio de series alternadas. A sub n, en este caso, es la sucesión 1 entre el logaritmo natural de n más 1. Tiende a 0. Presenta la forma k sobre infinito, tiende a 0. Logaritmo de límite de logaritmo, límite cuando n tiende a infinito, el logaritmo natural de n más 1 es infinito, k sobre infinito 0. Decrece. Bueno, voy a hacerlo definiendo la función. Esa derivada en realidad es fácil de calcular. Escríbalo para que si quieren hacerlo más rápido, escríbalo como logaritmo natural de x más 1
elevado a la menos 1 y la derivo como una potencia y no como un cociente, ¿verdad? Esa es la ventaja de tener un 1 en el denominador. Entonces, la derivada sería menos 1 sobre logaritmo al cuadrado de x más 1. Ahí derivé la exponencial, ¿verdad? Pero tengo que multiplicar, si quiere lo escribimos por allá, ahí derivé la exponencial. Me queda menos 1, logaritmo natural de x más 1 a la menos 2. Por eso quedó aquí en el denominador. Por la derivada de la función del argumento, perdón, por la derivada de la función de la base, ¿verdad? Derivo todo esto y la derivada de eso es 1 entre x más 1. Por la derivada de x más 1 y la derivada de x más 1 es 1. Regla de la cadena. Básicamente lo que estoy aplicando es regla de la cadena. Entonces, para ver el signo, bueno, es muy sencillo, ¿verdad? Hay un único valor que indefine esa función logarítmica que es menos 1. Pero el dominio es para todo x mayor que menos 1. Siempre va a ser negativa. Por lo tanto, puedo asegurar que la sucesión decrece para todo número natural. Por lo tanto, converge. Por lo tanto, como la serie de términos positivos diverge y esta converge, si quieren lo escribimos para que quede ahí, como esta diverge, y esta otra converge, las dos condiciones se deben satisfacer, puedo concluir convergencia condicional. Si aquí me hubiera dado que diverge, la conclusión es que la serie diverge. ¿Preguntas? Bueno, este ejemplo era para repasar lo que vi rápidamente la clase anterior, para que no quedara tan en el aire. Igual en la guía hay referencia a más ejemplos, hay videos, entonces les recomiendo, los que no lo han hecho, ver la guía. Vamos a pasar ahora al segundo tema de esta semana, que es el tema de serie de potencias. En esta parte, ¿verdad? Vamos a estudiar un tipo particular de series, en los cuales los términos dependen no solo de una variable discreta. Hasta el momento, todas las series que nosotros estudiamos dependían únicamente de n, que es discreta, está en el conjunto de los números naturales, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4. Ahora las series van a depender de otra variable, una variable continua. Así que una serie de potencias, si ya lo estudiaron ustedes en la guía, se pudieron haber dado cuenta, ¿verdad? Que es una serie infinita de términos variables. Ahora, al ser series infinitas, todos los resultados que hemos estudiado los podemos extender, lo podemos utilizar a esta parte. Las series de potencias tienen diversas aplicaciones. Vamos a estudiar en el curso, vamos a estudiar una aplicación que es para aproximación de integrales. Recuerden que no toda integral se puede calcular analíticamente, porque para algunas integrales no conocemos o no logramos conocer la antiderivada. Entonces, muchas integrales, y de hecho casi que la mayoría, lo que uno hace es aproximarlas. Bueno, las series de potencias se pueden utilizar, una aplicación es para
aproximar integrales, que es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Otra aplicación es en la solución de ecuaciones diferenciales. También, luego del curso de ecuaciones diferenciales lo van a estudiar. Entonces, tiene bastante aplicaciones. ¿Qué es una serie de potencias? Bueno, una serie de potencias es una serie de esta forma. Y lo que les decía, ya no solo vamos a tener una variable, no solamente vamos a tener la variable discreta n, el índice de la variable, sino que vamos a tener una variable continua. Entonces, si yo desarrollo, ¿verdad? Esa serie es de esta forma. Podemos verla como un polinomio infinito, ¿verdad? Donde estos son los coeficientes de la serie, en este caso a 0, a 1, a 2, a 3. En forma general, o más general que esta, una serie de potencias también se puede o es considerada de esta forma. A sub n x menos c elevado a la n. Sigue siendo un polinomio, pero en este caso está centrada en 0, c va a ser el centro de la serie. Y en este caso, perdón, está centrado en 1. C es el llamado, C es el llamado centro de la serie, igual a sub n los coeficientes. Entonces, al haber una variable continua, podemos definirla como una función. Llamémosle f de x a esa función. El dominio de esa función, que es lo que nos va a interesar trabajar el día de hoy, es determinar para qué valores de x esa serie converge. Entonces, el dominio de esta función definida como esta serie de potencias son todos los valores de x para los cuales la serie converge. Por eso, de hecho, ya habíamos medio trabajado por ahí este tipo de ejercicios. En series geométricas trabajamos uno, en series telescópicas trabajamos otro. Hallar el valor de un parámetro por ahí para que la serie converja. Bueno, ahora lo vamos a hacer más general. Entonces, ejemplos de series de potencias. Esta es una serie de potencias. El centro es 1, ¿verdad? En este caso, todos los coeficientes son 1. Si ustedes la desarrollan, empiezan 0, x menos 1 a la 0, más x menos 1 a la 1, más x menos 1 a la 2, y así sucesivamente. Todos estos coeficientes que lo generan esta sucesión es 1. En este caso particular, ¿verdad? Luego, por acá tenemos una que inicialmente no es una serie de potencias. Inicialmente no está escrita en esta forma. Pero haciendo un pequeño trabajo algebraico, uno la puede convertir en una serie de potencias. Vean que este coeficiente es una sucesión. Entonces, en ese caso, ese coeficiente es esta sucesión. Esta es la sucesión, los términos de esta sucesión, un quinto a la c, menos un quinto a la 0, menos un quinto a la 1, menos un quinto a la 2, van a ser los coeficientes del w menos 2. En este caso, el centro de la serie es 2. Y la sucesión, ¿verdad?, que genera los coeficientes, menos un quinto a la k. Por acá tenemos otro ejemplo también. Igual, no está en la forma estándar. Ni este está en la forma estándar. Esta es la forma estándar de la serie de potencias. Pero con un trabajo algebraico básicamente de potencias, la podemos convertir en una serie de potencias, donde el centro en este caso, menos 2/3, la sucesión que va generando los coeficientes 3 a la k entre 2k factorial. Entonces, esos son ejemplos de series de potencias. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta. En esta última serie no debería ser x más 3. Es que, digamos, como es k, no sería una serie normal, digamos. Sí. Aquí, de hecho, en dos partes debería ser x. Aquí debería ser x, gracias. Y aquí debería ser x. Si no es una serie normal, como dijo usted, ¿verdad? No sería una serie de potencias. Sí, ahí es x y ahí es x. Gracias. O W o cualquier variable diferente a la que se está usando para el índice. En este caso, diferente a la K. Vean que en esta se usó W. Cualquiera diferente a la que se está usando para el índice. Bueno, entonces nos va a interesar, en las series de potencias nos va a interesar
determinar el dominio de esa función o determinar los valores de X para los cuales la serie converge. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con los criterios que ya conocemos. Aquí no vamos a estudiar ningún criterio nuevo. Lo único nuevo es el concepto de serie de potencia, el concepto de intervalo de convergencia y el concepto de radio de convergencia. Pero cómo calculemos el intervalo, el radio de convergencia, va a ser con los criterios o algunos de los criterios que ya estudiamos. Entonces, por ahí no hay teoría nueva. Entonces, vamos a ver el teorema que me habla de la convergencia de una serie de potencias. Para una serie de potencias, hablando de convergencia, siempre voy a tener tres posibles opciones. Que la serie converja únicamente en C. Siempre la serie de potencias siempre va a converger en C. Si ustedes sustituyen la X por C, genera 0. Y la suma de infinito 0, 0. Converge. Entonces, siempre, siempre, para el centro la serie converge, como mínimo. Puede ser que converja para todo número real o puede ser que converja en un intervalo abierto inicialmente. Entonces, siempre voy a tener esas tres posibles opciones dependiendo de la serie, que converja únicamente C, que converja en todo R o que converja en este intervalo. Si converge en este intervalo, obviamente va a converger para todos los valores menores, o sea, todos los valores que están a la izquierda de C menos R y todos los valores que están a la derecha de C más R. Y con lo que hay que tener un poquito de cuidado, y ya lo vamos a ver, es con los extremos, porque en los extremos de ese intervalo la serie podría converger. Y el teorema me dice convergencia absoluta. Siempre la serie va a converger absolutamente en ese intervalo abierto. En los extremos puedo tener convergencia absoluta, pero puedo tener convergencia condicional también. Pero son los tres posibles casos que podemos tener en el caso de convergencia de series de potencias. A ese intervalo es lo que le llamamos el intervalo de convergencia absoluta. Si es el abierto, es el intervalo de convergencia absoluta. Y este R, existe un R, ese R es lo que llamamos el radio de convergencia. Y vamos a aprender a calcular intervalos y radios de convergencia. Entonces, por acá está la definición de esos tres. Bueno, el intervalo de convergencia de una serie es el conjunto de todos aquellos valores para los cuales la serie converge. El intervalo de convergencia absoluta es todos los valores para los cuales la serie converge absolutamente. Y el radio de convergencia es el R mencionado en el teorema anterior, que va a ser muy fácil calcularlo, ya vamos a ver. El intervalo de convergencia y el intervalo de convergencia absoluta van a coincidir con una posible excepción que sea los extremos. Podría ser que en los extremos, lo que me acabo de mencionar, no tenga convergencia absoluta, tenga convergencia condicional. Entonces, siempre va a ser el intervalo C menos R, C más R, pero podría ser que en los extremos no tenga convergencia absoluta. Entonces pueden diferir, esos dos intervalos pueden diferir en los extremos únicamente. Bueno, aquí lo que acabo de mencionar está escrito por acá. Lo anterior se debe a que en dichos extremos puede que la serie diverja o que tenga convergencia condicional. En el caso, vamos a tener dos casos, el primero y el segundo caso mencionados en este teorema, ¿verdad? Que la serie converja únicamente en C o que la serie converja en todo R. Si la serie converge, únicamente en C, el radio por convención, vamos a decir que es 0. Y si converge en todo R, vamos a decir que el radio es infinito. Y vamos a pasar a calcular intervalos de convergencia. Vamos a calcular o vamos a determinar para qué valores de X la serie dada converge. Es lo que me interesa. Ese va a ser el intervalo de convergencia. Ahora bien, este teorema me va a simplificar el trabajo en algunos casos. Dice, da una serie de potencias y R su radio de convergencia. Para determinar el radio de convergencia, ahí escribí dos veces, era el radio e intervalo de convergencia absoluta.
se deben analizar los extremos. Siempre el análisis de los extremos, bueno, no vamos a ver, no siempre. En el caso de que utilicemos el criterio de geométrica, no es necesario analizar los extremos porque con seguridad los extremos voy a tener divergencia cuando utilizo el criterio de series geométricas. Pero si utilizo razón y raíz, siempre hay que analizar los extremos. Pero voy a tener una propiedad. Si la serie converge absolutamente en uno de los extremos, yo puedo concluir que va a converger absolutamente en el otro extremo. O sea, no es necesario analizar los dos. Analizo uno, me dio convergencia absoluta, puedo concluir que en el otro extremo tengo convergencia absoluta. Si analizo un extremo y me dio convergencia condicional, bueno, tengo que analizar el otro extremo porque el otro extremo podría converger o diverger. Si uno diverge, tengo que analizar el otro porque podría converger o diverger. Pero si tengo convergencia absoluta en uno, puedo asegurar convergencia absoluta en el otro. Entonces me simplifica el trabajo en el caso de tener convergencia absoluta en uno de los extremos. Bueno, esta primera parte es muy teórica porque tenemos que ver toda la parte de definiciones y de teoremas, pero ya vamos a pasar a la parte práctica. ¿Alguna pregunta? Les decía que vamos a usar los criterios ya conocidos. Básicamente vamos a usar el criterio de series geométricas cuando se pueda y el criterio de la razón y de la raíz. En el criterio de series geométricas ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Sabemos que va a converger si el valor absoluto de R es menor que 1 y va a diverger si el valor absoluto de R es mayor o igual que 1. Entonces, en el caso de utilizar el criterio de series geométricas, siempre voy a tener que converge en el intervalo abierto y siempre voy a tener que en los extremos diverge, porque en los extremos lo que voy a tener es 1 a la n o menos 1 a la n que diverge. Es el caso de R igual a 1, los extremos. Y en R igual a 1 sabemos que la serie diverge. Entonces, si utilizo el criterio de series geométricas, no es necesario analizar extremos. Lo puedo verificar, pero con seguridad va a diverger en los extremos. En el caso del criterio de la razón y la raíz, hay que analizar los extremos, porque lo que sucede en los extremos es el caso en el que el límite da 1. Y el caso en el que el límite da 1, el criterio de la razón y la raíz no se aplica. Podría tener convergencia o divergencia. Entonces, por esa razón, siempre que utilice criterio de la raíz o criterio de la razón, voy a tener que utilizar o analizar los extremos del intervalo porque podría tener convergencia o divergencia. Entonces, empecemos con un ejemplo sencillito. Determinar el intervalo de convergencia absoluta y el radio de convergencia de esa serie. Es una serie de potencias. No está en su forma estándar. Podría colocarla en su forma estándar, pero no es necesario colocarla en su forma estándar para analizar o para determinar el intervalo de convergencia. En este caso, puedo aplicar, vean que tiene la forma de una serie geométrica. Puedo utilizar el criterio de series geométricas. Entonces, aplicando el criterio de series geométricas, ¿verdad? Tenemos que, o sabemos que la serie converge si el valor absoluto de la base es menor que 1. Y en este caso la base es 4x más 6. Entonces, la serie converge si la base, que en este caso es 4x más 6, el valor absoluto de la base es menor que 1. Y resuelvo esa inecuación, una inecuación lineal de la forma x menor o menor o igual, en este caso es estrictamente menor, pero la propiedad se aplica para estrictamente menor o para menor o igual. Menor o igual que k, entonces la x está entre menos k
¿verdad? Esa es la propiedad de, pues lo estudiaron en mate general, o en el colegio, para ese tipo de inecuaciones. Entonces, menor, perdón, aquí estoy trabajando estrictamente menor. Si lo que está dentro del valor absoluto, en este caso 4x más 6, está entre menos 1 y 1. Resto 6 en los tres miembros, ¿verdad? Resto 6 y divido por 4. Como estoy dividiendo por una constante positiva, la desigualdad se mantiene. El ejercicio dice determine el intervalo de convergencia absoluta. Entonces, son los valores de X para los cuales la serie converge absolutamente. Entonces, sabemos que por el criterio de series alternadas, esa serie converge siempre que porque tiene la forma de una serie geométrica, siempre que la base o el valor absoluto de la base sea menor que 1. Entonces, por lo tanto, el intervalo de convergencia absoluta es el intervalo abierto de menos 7 cuartos a menos 5 cuartos. Bueno, ¿qué pasa en los extremos? En general, en los extremos, la serie puede converger o diverger. Puedo tener convergencia absoluta, convergencia condicional o divergencia. Lo que pasa es que particularmente cuando yo utilizo el criterio de series geométricas, en los intervalos con seguridad va a diverger. Lo pueden verificar rápidamente. Sustituyan la X por menos 7 cuartos. Si yo sustituyo la X por menos 7 cuartos, me queda menos 1 a la K. Esa serie diverge, siempre alterno entre menos 1 y 1. O sustituyan la X por menos 5 cuartos. 1 a la K, la serie diverge. Particularmente, cuando utilizo el criterio de series geométricas, en los extremos siempre va a diverger. Si no lo recuerdan y no analizan, no hay problema, van a obtener divergencia. Entonces, en este caso, el intervalo de convergencia y el intervalo de convergencia absoluta es exactamente el mismo, este intervalo. Ahora, el radio de convergencia. ¿Cuál es el radio de convergencia para esta serie? Vamos a estudiar ahorita vamos a pasar a estudiar una forma directa de calcular el radio de convergencia de la serie. Pero el radio de convergencia de la serie es, bueno, hay varias formas de hacerlo. Una es determinar el centro de la serie. ¿Cuál es el centro de esta serie? Es donde se hace cero, ¿verdad? Este factor. Recuerden, es de la forma x menos c, donde c es el centro, es donde se hace cero. Entonces, en ese caso, menos 6 cuartos o menos 3 medios. Entonces, podemos decir por acá está el centro de la serie, ¿verdad? En este caso, c igual a menos 3 medios. A esta distancia, vean que el radio, por el teorema, si nos devolvemos a ver el teorema, el radio es c más r, lo que se le sumó al centro para llegar al extremo derecho o lo que se le restó al centro para llegar al extremo izquierdo. Entonces, esa distancia es lo que le llamamos el radio de la serie.
Entonces lo podemos hacer restando al mayor el menor, dividiéndolo entre 2, ¿verdad? O haciendo el cálculo, en este caso el radio de convergencia, voy a llamarle R, siempre me voy a referir, yo creo que en el folleto usan R minúscula, es indiferente, R mayúscula, R minúscula, entonces el radio de convergencia, en este caso, 1/4. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuál es la diferencia del intervalo y el radio? Digamos, los dos son como el rango de convergencia, o cómo. Los dos me dan la idea o sea, los dos me permiten determinar dónde converge la serie. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Una es un intervalo y este siempre va a ser un valor específico. En algunos casos va a ser infinito, ¿verdad? Pero va a ser un valor específico y positivo, es un radio, ¿verdad? Entonces es el radio convergido. Con el intervalo yo puedo sacar el radio y con el radio voy a poder sacar el intervalo. Puedo moverme de uno a otro sin ningún problema. En este caso, a partir del intervalo sacamos el radio. Vamos a ver ejemplos ahorita de con el radio sacar el intervalo. Porque este procedimiento lo que hicimos fue sacar el intervalo de convergencia. Y conociendo el intervalo y el centro, puedo sacar el radio. Conociendo el radio y el centro, puedo sacar el intervalo. Y el centro siempre lo voy a conocer. Lo que lleva procedimiento es el intervalo o el radio. ¿Preguntas? Gracias. Con gusto. Vamos a hacer más ejemplos. Veamos esta otra. ¿Me la dan desarrollada? Vean que empieza en este caso en 0, ¿verdad? Porque el primer término es 1. Y esa es la serie de potencias más sencilla que podemos tener. Aquí no hay mucho que hacer. Ya tiene la forma estándar de una serie de geométrica. Entonces, por series geométricas, esta serie converge si la base, y en este caso es la más sencilla que podemos tener, si el valor absoluto, siempre olvido decirlo, escribo pero no lo digo, el valor absoluto de la base, el valor absoluto de la base es menor que 1. Y ahí podemos podemos dar la respuesta. Por lo tanto, el intervalo de convergencia, no es necesario analizar extremos. ¿Por qué? Porque utilicé el criterio de series alternadas. Usando esta misma propiedad, que la vamos a usar a lo largo de la clase hoy, usando esta misma propiedad, el intervalo de convergencia es de menos 1 a 1. No nos piden el radio de convergencia, pero el centro de la serie es 0. Vea que el centro de la serie es 0. ¿Cuál es la distancia de 0 a 1? De 0 a menos 1, 1. El radio de convergencia es 1. En los extremos, bueno, ya por haber aplicado el criterio de series geométricas, con seguridad voy a tener divergencia, pero si no están seguros, lo pueden hacer. 1 a la n diverge menos 1 a la n diverge, es oscilante. Es muy similar a la anterior y hasta más sencilla que la anterior. ¿Preguntas? Bueno, resulta que no siempre voy a poder aplicar el criterio de series geométricas. Veamos esta otra serie. No, en este caso, no es posible aplicarla. Hay un n por acá, ¿verdad? Bueno, y además es alternada también. El alternada no es tanto problema, ¿verdad? Porque yo puedo tener una serie, la serie geométrica, bueno, no, menos un quinto a la k, ¿verdad?
que también aplica el criterio de series geométricas, pero este n de acá, pues ya no lo puedo utilizar el criterio de series geométricas. ¿Cuáles otros dos criterios van a ser posible aplicar? El criterio de la razón y el criterio de la raíz. Voy a aplicar el criterio de la razón. Profe, en el resumen de esta semana hay que volver a escribir esos criterios. No, aquí nada más este cuadrito que está acá. ¿Por qué? Bueno, me interesa que la serie converja. Recuerda que en esta parte de series de potencias me interesa determinar los valores de X para que la serie converja. ¿Cuándo converge? Particularmente cuando esos límites dan menor que 1. Ok. Recuerden que, bueno, ese límite, como está escrito ahí, b sub n más 1, no está escrito, b sub n más 1 entre b sub n. Yo particularmente, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Para no escribir ese cociente de 4 renglones, voy a escribir b sub n más 1 o a sub n más 1. El nombre que le coloque a la sucesión no es problema. Lo escribo, perdón, como b sub n más 1 por el recíproco de b sub n. Entonces, b sub n más 1, bueno, en valor absoluto, porque en este caso es alternada, entonces el valor absoluto va a quitar el menos 1, ¿verdad? Entonces, el término n más 1 menos 1 a la n más 2 por 2x a la n más 2, a la n más 1, perdón. Entre n más 1. El término n, voy a correrlo porque no me va a caber. El término n es justamente este, pero quiero el recíproco, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer es calcular ese valor absoluto, ¿verdad? Entonces, aplico ese valor absoluto. Entonces, ese valor absoluto me va a quitar este menos 1 y me va a quitar este menos 1. Puedo hacer varios vasos en uno, ¿verdad? Si quisiera, puedo ir simplificando de una vez, pero bueno, vamos a dejarlo así por el momento, nada más aplicando el valor absoluto. Entonces, ¿qué hice de ese paso a este? Apliqué el valor absoluto. Ahora, ¿qué hago? Ahora voy a simplificar lo que se pueda. Bueno, un 2x a la n de aquí, voy a simplificarlo con un 2x a la n de aquí. Ah, perdón, ahí cometí un grave error. Olvidé por un instante que estaba trabajando con otra variable, x, y esa variable le queda el valor absoluto, porque podría ser negativa. El n no, el n con seguridad siempre es positivo, porque es en los números naturales, pero la x podría ser negativa. Entonces, a la x, tanto en el numerador como en el denominador, le queda el valor absoluto.
Bueno, puedo simplificar por propiedades del valor absoluto, ¿verdad? El valor, bueno, en realidad, de hecho, estaba como un solo valor absoluto y lo separé, pero entonces yo puedo simplificar sin ningún problema. Teniendo productos, puedo simplificar sin ningún problema. Entonces, ¿qué me queda por ahí? Me queda el valor absoluto de un 2x un n y un n más 1. Y aquí es donde hay que tener un poquito de cuidado. Nada complicado, pero solo de observar. Recuerden que yo estoy trabajando el límite con respecto a n. Hablando del límite, la variable es n. Todo lo que no sea n o no dependa de n es constante. Por lo tanto, en el límite, ese 2x es constante. Yo lo puedo sacar del límite. Bueno, y ese límite que me queda es directo, ¿verdad? Por lo tanto, ese límite da 2x. De hecho, la mayoría de las veces, no todas, vamos a ver que ahorita nos puede dar 0, nos puede dar infinito, ese límite. Pero si no, en caso contrario, ese límite siempre va a depender de x, porque de hecho me interesa averiguar los valores de x para los cuales la serie converge. Por el criterio de la razón, yo sé que esa serie converge siempre que ese límite sea menor que 1. Entonces yo quiero que ese límite sea menor que 1. Bueno, voy a resolver esa inecuación. Entonces la serie converge siempre que el límite, que en este caso nos dio valor absoluto de 2x, siempre que el límite sea menor que 1. Y resuelvo una inecuación sencilla, ¿verdad? La x entre menos 1 y 1. Entonces, ya podríamos decir que el intervalo de convergencia, sin analizar extremos todavía, es de menos 1/2 a 1/2. Pero cuando utilicemos razón o raíz, siempre debo analizar los extremos. Entonces, tenemos que hacer análisis de los extremos. Podríamos tener convergencia absoluta. Si tengo convergencia absoluta en uno, ni siquiera hace falta analizar el otro. El teorema que estudiamos me permite concluir que tengo convergencia absoluta en el otro. Entonces vamos a analizar convergencia de los extremos. ¿Cuáles son los extremos? En este caso, menos 1/2 y 1/2. ¿Qué pasa si la x vale menos 1/2? Voy a sustituir aquí la x por menos 1/2. Entonces, si yo sustituyo la x por menos 1/2, ¿qué me queda aquí? Me queda menos 1 a la n. Por el contrario, si yo sustituyo la x, perdón. Si yo sustituyo la x por 1/2,
Devolvámonos a ver la serie, pero me queda 1 a la n. Si yo sustituyo la x por 1/2, me queda 1 a la n. Ahora bien, entonces tengo que analizar cada una de esas series por aparte. El análisis por lo general es muy rápido, por lo general. Veamos primero este caso. Voy a juntar esos -1 a la n. Bueno, -1 a la n más 1 y -1 a la n. Conservo la base, sumo los exponentes. Esa no es una serie alternada. Este exponente es siempre impar. Ese exponente es siempre impar. Por lo tanto, voy a escribirlo por acá, -1 a la 2n más 1 siempre es -1. Y sabemos que la serie armónica diverge. Entonces, en ese extremo, en el extremo izquierdo, la serie diverge. Pues me toca analizar el extremo derecho. Para el extremo derecho no hay mucho que hacer, ¿verdad? Acá había que hacer un poquito, ¿verdad? Sobre todo, había que tener cuidado de observar que este -1 a la 2n más 1, por ser este exponente siempre impar, siempre es -1. Por acá 1 a la n es 1, así que esa serie es exactamente igual a esta serie. Y en la clase anterior vimos que la serie armónica alternada converge. Esta es la armónica que sabemos que diverge. Y esta es la armónica alternada que sabemos que converge. Entonces, vean que puedo tener convergencia en un extremo. Entonces, el intervalo de convergencia es de -1/2 abierto a 1/2 cerrado. Ese es el intervalo de convergencia de esa serie. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces con el criterio nosotros averiguamos los extremos y luego se analizan los extremos para averiguar convergencia y divergencia, ¿es así? Con el criterio encontramos el intervalo y luego analizamos los extremos. Si usamos geométricas, ¿verdad? Si usamos el criterio de series geométricas, con seguridad los extremos va a diverger, no es necesario analizar, porque es el caso de la base igual a 1. Pero en razón y raíz hay que analizarlo por aparte, porque los extremos es cuando este límite, vean qué pasa si yo sustituyo aquí la x por 1/2, 1. Si yo sustituyo la x por -1/2, -1. Y si este límite da 1, no es que la serie diverja, el criterio no se puede aplicar. La serie puede converger o puede diverger. De hecho, vean que para x igual a 1/2 converge. Entonces, por esa razón, es que hay que analizar los extremos, porque el criterio de la raíz y la razón, en el caso igual a 1, no me permite concluir nada. Podría tener convergencia o divergencia y hay que hacer ese análisis por aparte. Ok. Profe, y cuando x vale 1/2,
¿Me podría volver a explicar? Es que no entendí muy bien. ¿Por qué converge? La serie armónica alternada, demostramos la clase anterior que converge. Sí, pero ahí, digamos, no hay... Criterio de series, de hecho es esta. Bueno, aquí es que... está hecha de una forma, pero nosotros lo hicimos por acá también. De hecho, creo que aquí está el primer ejemplo. La serie alternada es la sucesión es decreciente, tiende a cero, siempre converge. La armónica alternada. Ok, ok. Ya entendí. Es que como ya había como... Es que lo que no entendí fue como, digamos, arriba, cuando vale menos un medio, el Ajá, menos 1 a la n más 1 ajá, se convirtió en 2 en menos 1 a la 2n más 1. correcto. Sí, porque Abajo no. abajo no, porque cuando yo sustituyo la X por un medio, sustituyo aquí la X por un medio, me queda 1 positivo y Ok. 1 a la N siempre es 1. Ah, El ok. detalle es con menos 1, ¿verdad? Menos 1 puede ser 1 o menos 1 dependiendo si n es par o impar, pero aquí no depende, aquí sea n par o impar, eso siempre va a dar 1. Ok, Entonces, ya entendí. aquí sí, aquí no junto estas dos porque no son igual base, sino que lo que hice fue calcular 1 a la n, 1 a la n es 1. Aquí sí, aquí potencias con igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Gracias, profe. Con gusto. ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer más ejemplos. Vamos a ver este otro ejemplo. Me la han desarrollada, pero bueno, es fácil ver cuál es. Ah, bueno, de hecho ahí, aquí está también, ¿verdad? El enésimo término. En este caso no comienzan 0, comienzan 1. Vean que el primer término es X, entonces la serie comienza en 1. Entonces tenemos esa serie de potencias. Igual no es aplicable el criterio de series geométricas. Voy a aplicar, hay factoriales, ¿verdad? Me da la idea de aplicar razón. Entonces voy a aplicar el criterio de la razón. Ya no voy a escribir esto. O sea, ya no voy a escribir este paso, voy a escribir este de una vez. Entonces, el término n más 1 entre el recíproco, perdón, por el recíproco del término n. En este caso no es alternada, ¿verdad? Pero mucho cuidado. En esta parte siempre tenemos que el valor absoluto, que escribir el valor absoluto por el detalle de que tenemos x y a las x donde aparezcan les queda ese valor absoluto. Este n más 1 factorial lo escribo como n más 1 por n factorial y se va a simplificar el n factorial. Y me queda un n más 1 en el denominador. Este x a la n se va a simplificar con un x a la n de aquí, pero me queda un x en el numerador. Todo lo que no dependa de n, porque n es la variable en este límite, todo lo que no dependa de n sale del límite. Y resulta y sucede que ese límite da 0. Y 0 siempre es menor que 1, que es lo que necesitamos para tener convergencia, que es lo que me interesa, hallar los valores de x para los cuales la serie converge. Vean que no importa el valor de x.
No importa si aquí x es 3 raíz de 3 menos 1/8, no importa qué valor tenga la x, ese límite siempre va a dar 0. Y 0 siempre es menor que 1. Por lo tanto, esa serie, el radio de convergencia de esa serie son todos los reales. En el caso de tener que el radio de convergencia CR, perdón, que el intervalo es ahí, perdón, el intervalo de convergencia CR, decimos que el radio es infinito. Escribimos de esa forma. Entonces, es simplemente una notación, ¿verdad? Para indicar que el intervalo de convergencia es todo el conjunto de los números reales. ¿Por qué CR, profe? ¿Puede repetir? Porque recuerde que para tener convergencia, en el caso de la razón, que es el que estoy aplicando, ese límite da menor que 1. Y no importa el valor de x, este producto siempre va a ser 0. No importa el valor de x puede ser cualquier número real, ese producto va a ser 0. Este 0 no depende del valor de x. Y como 0 siempre es menor que 1 y ese límite siempre va a dar 0 para cualquier valor de x, siempre esa serie va a converger para cualquier valor de x. Y como converge para cualquier valor de x, entonces el intervalo de convergencia es todo el conjunto de los números reales. Gracias. Con gusto. Bueno, por cuestión de tiempo este ejemplo no lo voy a hacer. Este ejemplo es muy similar a este que acabo de desarrollar aquí. Solo que, lo voy a empezar, solo que ya aquí no, bueno, no conviene, no, es más conveniente utilizar el criterio. Voy a hacerlo rápidamente. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. En este caso usamos la raíz, bueno, en realidad la razón, perdón, en todos. Utilizamos el criterio de la razón. Bueno, en este caso voy a utilizar el criterio de la raíz. ¿Por qué? Porque tengo un exponente n por acá, un exponente n por acá. Entonces voy a usar el criterio de la raíz. Siempre escribimos el valor absoluto. Bueno, entonces por ahí queda un 2, ¿verdad? 2 a la n, raíz enésima de 2 a la n, 2. Por ahí, y aquí cuidado porque también todo lo que dependa de x queda con valor absoluto. Este x menos 1 a la n, bueno, con este n se simplifica la n, queda siempre en valor absoluto. Y en el denominador queda un n elevado a la 1 entre n. Por lo tanto, ese límite, recuerden que n elevado a la 1 entre n da 1. Desde ese límite da 2, valor absoluto de x menos 1. Tanto en el criterio de la razón como en el criterio de la raíz, la serie converge si el límite es menor que 1. Entonces, la serie converge siempre que esta desigualdad se satisfaga y resolvemos esa desigualdad.
Paso el 2 a dividir, como es positivo, la desigualdad se mantiene. Aplico aquella propiedad del valor absoluto. Y luego sumo 1 en los 3 miembros. Entonces, inicialmente el intervalo de convergencia es de 1/2 a 3/2. Inicialmente, pero se analizan a extremos. Hay que analizar para x igual a 1/2 y para x igual a 3/2. Si yo sustituyo acá la x por menos 1/2, perdón, por 1/2 positivo, me queda 2 a la n por menos 1/2 a la n entre n. Y eso no es más que ahí utilizan aquella propiedad de a por b a la n en esta dirección. Eso es a por b a la n, perdón. En esta dirección, ¿verdad? Entonces, este es a y este es b. Ese producto me va a dar menos 1 a la n. La serie converge, porque es la armónica alternada. Y luego, para x es igual a 3/2, si sustituyen a x acá por 3/2, 3/2 menos 1, 1/2 positivo. Queda la armónica. 1/2 por 2, 1. 1 a la n, 1 siempre. Entonces, para x igual a 3/2, la serie diverge. Por lo que el intervalo, no sé si era lo que me preguntaban, el intervalo, sí, el intervalo de convergencia es de 1/2 cerrado a 3/2 abierto, ¿verdad? Analizando los extremos. Si me preguntaran el intervalo de convergencia absoluta, vean que aquí esta serie es condicionalmente convergente. La serie en valor absoluto diverge. De hecho, esta es la serie en valor absoluto. Entonces, de convergencia absoluta es el abierto, pero de convergencia en general es este de acá. ¿Preguntas? Arriba no sé qué extremo nos había dado. Ah, también nos dio el extremo. Ah, no, aquí nos dio al revés, sí. Aquí dio el extremo derecho cerrado y aquí nos dio el extremo izquierdo cerrado. Cualquiera de los dos. Pueden ser que los dos sean cerrados también, ¿verdad? Que converjan los dos. ¿Preguntas? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Entonces, el intervalo de convergencia absoluta siempre va a ser, digamos, el que tiene los dos abiertos en caso de que tengamos casos como este, ¿no? En caso de que tengamos casos como este, sí.
Pero si aquí me hubiera dado absolutamente convergente, que de hecho podría asegurar la convergencia de esta otra sin analizarla, el cerrado es el de convergencia absoluta. Cerrado en ambos, ¿verdad? Podría ser el abierto o el cerrado en ambos, el de convergencia absoluta. Ok, gracias. Con gusto. Un último ejemplo para ya pasar al radio de convergencia. Vamos a analizar esta serie. Voy a analizarla con el criterio de la raíz. Porque hay por acá un 3n, un 2 a la n, voy a aplicar el criterio de la raíz. Me queda, bueno, voy a valor absoluto. Dos menos x a la 3. Ay. Entonces, aplico el criterio de la raíz. Simplificando, eso me queda valor absoluto de 2 menos x a la 3, ¿verdad? Este 3n entre n queda 3. Luego me queda raíz enésima de n factorial. Entre 2. O n factorial a la 1 medio, como quieran escribirlo. Lo que no depende de n puede salir del límite, perdón. Entonces, este valor absoluto de 2 menos x a la 3 puede salir del límite. Y me queda el límite de esa expresión. Mucho cuidado, mucho cuidado con generalizar. Porque nosotros hasta el momento hemos aplicado muchas veces que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n, que es el límite cuando n tiende a infinito de n elevado a la 1 entre n, eso es 1. Y se puede demostrar con resultados de cálculo diferencial e integral de que eso tiende a 1. Pero cuidado con generalizarlo porque aquí no tenemos la raíz enésima de n, tenemos la raíz enésima de n factorial. Resulta que eso es infinito. Este caso es un caso muy similar al que por acá arriba nos dio 0. Lo que pasa es que el análisis es un poco diferente. Aquí no importa el valor de x, es 0. Y 0 siempre es menor que 1. Aquí no importa el valor de x, eso siempre va a ser infinito, positivo infinito. Pero positivo infinito nunca es menor que 1. Y por el criterio de la razón, que es el que estamos, perdón, de la raíz, que es el que estamos aplicando, la serie converge si ese límite es menor que 1. Y para ningún valor de x, ese límite es menor que 1. Bueno, hay una excepción, y es el caso en que x sea 2. El caso en el que x es 2, ese límite presenta la forma 0 por infinito. Y 0 por infinito es indeterminado. Podría ser 0, podría ser una constante diferente de 0, podría ser infinito. Pero nosotros sabemos que siempre la serie
cualquier serie de potencias converge en el centro, siempre. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 menos 2, 0, 0 a la n, 0, 0 por esta expresión, 0, y la suma infinita de ceros es 0. En x igual a 2 la serie siempre converge. Por lo tanto, ni siquiera tengo que preocuparme por analizar este caso. Ya yo sé que la serie converge para 0. Por lo tanto, en este caso, el intervalo de convergencia es únicamente el valor 2. Y el radio, 0. Entonces, cuando el límite de 0, como siempre es menor que 1, 0, el radio de convergencia es 0. Cuando el límite de infinito, ¿verdad? Suponiendo en este caso la x diferente de 2, el intervalo de convergencia de esa serie va a ser únicamente el centro. Y el radio 0. Recuerden que podemos tener esos 3 casos. Eran los 3 casos con que iniciamos el primer teorema de series, de potencias. Que la serie converja únicamente en el centro, que la serie converja para todo número real o que la serie converja en el intervalo. Bueno, ya tenemos un ejemplo, al menos un ejemplo de cada caso. De intervalos tenemos varios, pero por acá tenemos de R y por acá tenemos de únicamente el centro de la serie. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta sobre el Ajá. resultado de la raíz enésima de n factorial. Entonces, de ahora en adelante, si llega a aparecer algo así, lo consideramos como infinito. Si es n factorial, sí. Ok. Si es n, es 1. ¿Cómo se calculan? No lo voy a hacer porque no es difícil, pero no es rápido, ¿verdad? Ustedes estudiaron la forma 0 sobre 0, 1 infinito, esas formas, ¿recuerdan? En cálculo diferencial integral cuando vieron L'Hopital. Bueno, de esa forma, de hecho en el folleto está demostrada esta, por si quieren revisarlo o si hicieron la guía quizás ya se lo encontraron, ¿verdad? Pero sí, infinito. Ahora bien, todos los ejemplos anteriores que trabajamos era determinando el radio de convergencia. A partir del radio de convergencia, el intervalo de convergencia. Todos los ejemplos anteriores era para calcular el intervalo de convergencia. Entonces, el límite o los límites siempre me quedaban en función de X. Siempre me quedaban en función de X los límites, ¿verdad? Y en algunos casos resolvía la inecuación que me quedaba para determinar el valor de X para el cual ese límite es menor que 1. ¿Por qué? Porque es el caso en el que por el criterio de la razón o el criterio de la raíz o el criterio de series alternadas, la serie converge. Pero resulta que ese tipo de ejercicios también lo podemos hacer calculando el radio de convergencia de la serie. Con el radio de convergencia y el centro yo puedo sacar el intervalo. Entonces son 2 opciones. Ustedes escogen cuál de las 2 trabajar. Calcular el intervalo y a partir del intervalo, bueno, tener el intervalo y el radio. O calcular el radio, a partir del radio, calcular el intervalo. Siempre se van a tener que analizar extremos en los 2 casos, ¿verdad? El radio de convergencia lo vamos a analizar con este teorema. Mucho cuidado porque aquí no estamos analizando convergencia, estamos analizando radio de convergencia. Entonces vean que aquí no es directamente el criterio de la razón la que estamos aplicando. Vean que aquí cambió. En el criterio de la razón es A sub n más 1 entre A sub n. Aquí es lo contrario. Vamos a aplicarlo a este teorema. El radio de convergencia es el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto. Voy a escribirlo como un producto de una vez de A sub n entre A sub n más 1. Quizás estos límites sean un poco más sencillos para ustedes porque no va a quedar en función de X. Entonces, ese detalle de dejar el valor absoluto, aquí no lo vamos a tener porque va a ser un límite que no depende de X. Entonces,
Si calculan el intervalo, ese límite siempre va a quedar en función de X. En algunos casos el resultado no depende de X porque nos dio 0 o nos dio infinito, lo que quedaba por acá. De lo contrario, el valor del límite depende de X. En este caso, como es el radio es un número real, entonces el límite no va a depender de X. Entonces, el término, aquí hay que tener cuidado. La pregunta es, ¿quién es? Fíjense en el teorema. ¿Quién es A sub n? A sub n es lo que acompaña a x menos c a la n. Y eso es lo que yo utilizo en estos límites. Ya no utilizo todo lo que está acá, como lo hacía en los ejemplos anteriores. En este caso, lo que acompaña a la x es un 1. En este caso particular, ¿verdad? Uno por 1 entre 1. No hay mucho que hacer, ese límite da 1. Entonces, el radio de convergencia es 1. En este caso me pide solo el radio de convergencia, pero saquemos el intervalo. Voy a sacar el intervalo, bueno, sí, absoluto, y en este caso coinciden. ¿Cómo saco el intervalo? Muy fácil. Yo tengo el centro de la serie. En este caso el centro es 4. Le sumo el radio para obtener el extremo derecho y le resto el radio para obtener el extremo izquierdo. No me lo piden, pero si me lo pidieran, el intervalo de convergencia es de 3 a 5. Y coincide con el intervalo de convergencia absoluta, porque en los extremos la serie diverge. En 3 tengo menos 1 a la n que diverge y en 5 tengo 1 a la n que diverge. Así que en los extremos esa serie diverge. Ese es el intervalo de convergencia. Entonces, mucho cuidado porque no es que aquí yo esté aplicando se deriva del criterio de la razón, pero no es exactamente el criterio de la razón. Estamos calculando el radio de convergencia y por eso quedó A sub n entre A sub n más 1. ¿Alguna pregunta? Pero en los ejercicios pasados podemos usar ese criterio para sacar el radio. Sí, en cualquiera. Siempre y cuando, ahorita vamos a ver un caso en el que no es posible. En que no es posible. Para poder aplicar este teorema, tiene que ser específicamente en esta forma, la serie. Y a veces la serie no está en esa forma. Por ejemplo, vamos a ver por acá. Este último ejemplo. En este último ejemplo no es posible aplicar ese teorema. Porque vean que no está en la forma x menos c a la n. Entonces, mucho cuidado porque para aplicar ese teorema tiene que estar en la forma estándar la serie. A veces yo la puedo convertir a forma estándar, ¿verdad? Con un trabajo algebraico, pero tendría que hacer ese trabajo algebraico porque yo necesito identificar esta sucesión que acompaña a ese x menos c a la n. Entonces, no siempre. Vamos rápidamente con este otro ejemplo. En este caso voy a aplicar el criterio de la raíz. Mucho cuidado porque para el criterio de la raíz obtengo directamente R. Perdón, para el criterio de la razón obtengo directamente R. Para el criterio de la raíz obtengo 1 entre R. Bueno, no es problema. Teniendo 1 entre R, yo puedo despejar R sin ningún problema. Entonces, en este caso, como voy a aplicar el criterio de la raíz, tengo 1 entre R. Entonces, 1 entre R, el límite cuando n tiende a infinito, tal vez aquí no lo escribí, pero voy a escribir A sub n es 1. En este caso, A sub n es toda la sucesión 3 a la n entre n más 1 a la 2n. Entonces, la raíz enésima, acá como no depende de x y esta es una sucesión de términos positivos siempre, no voy a colocar el valor absoluto porque el valor absoluto es exactamente la misma expresión.
Simplifico esa raíz y me queda ese límite. Y ese límite da 0. Bueno, si aquí me hubiera dado 5, ¿verdad? Si ahí me hubiera dado 5, yo tengo 1 entre R igual a 5. Un quinto sería R. Pero me dio 0. ¿Cuál es el valor de R? Para que esta fracción dé 0, ¿cuál es el valor de R? ¿Alguien me puede decir? Infinito, constante sobre infinito, 0. Por lo tanto, no me lo piden, pero el intervalo de convergencia es R. Si lo hubiéramos hecho, bueno, en este caso creo que no conviene hacerlo porque no se simplifica, pero puede ser que utilizando el criterio de la razón, el límite en ese caso me va, como cuando yo utilizo el criterio de la razón, aquí no es 1 entre R, sino R, el límite me va a dar infinito. Entonces, R es infinito, el intervalo de convergencia es todo R. Preguntas. Bueno, todos los ejemplos muy similares. En este caso voy a usar el criterio de la razón, entonces es R lo que obtengo directamente. La sucesión es 3 a la n por n factorial entre n más 1 factorial. Esa es la sucesión. Recuerden que en este caso es a sub n por 1 entre a sub n más 1. Entonces, a sub n entre el recíproco de a sub n más 1 no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero ese límite les va a dar un tercio. Así que el radio de convergencia es un tercio. Vean que en este caso el centro es menos 1. Entonces, para obtener el intervalo, suman un tercio, restan un tercio. Por lo tanto, si lo sacan, el intervalo de convergencia, sin analizar extremos, tendríamos que analizar extremos, entonces voy a escribir intervalo de convergencia absoluta. Bueno, no lo están pidiendo, pero sin analizar extremos, ¿verdad? El intervalo de convergencia es menos 4 tercios menos 2 tercios. Luego tendríamos que analizar los extremos, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Por acá no lo voy a hacer, pero si aplican el criterio de la razón,
se van a dar cuenta que el límite va a dar 0. Si aplican el criterio de la razón, el límite va a dar 0. El radio de convergencia es 0. El intervalo de convergencia, recuerden que cuando es 0, el intervalo de convergencia es únicamente el centro de la serie. Y en este caso el centro es -1. Pueden aplicar fácilmente criterio de la razón acá, con esto, y el límite va a dar 0. Si da 0, el radio es 0. Y listo. Entonces, ahí les queda de ejercicio. Ahora bien, rápidamente, ya estamos contratiempo, pero bueno, rápidamente estos dos últimos ejemplos ya para finalizar. Acá voy a usar el criterio de la raíz. El criterio de la raíz es 1 entre R. Saco el límite. Vean que en este caso, el A sub n, lo que acompaña al, aquí hay que tener cuidado. Lo que acompaña, no está en la forma estándar, pero la puedo escribir rápidamente en forma estándar. Siempre, siempre la forma estándar es una sucesión x menos c a la n. Y aquí yo no tengo x menos c, tengo 1 menos x. Aquí no es problema, porque en realidad esto es x menos menos 1, está en la forma estándar. Pero aquí no está en la forma estándar, pero yo puedo sacar ese menos 1 a factor común aquí en estos paréntesis, queda elevado a la n. Entonces la sucesión que acompaña es menos 1 a la n entre n a la n. Que cuando yo coloco el valor absoluto, ese menos 1 a la n queda como 1. Y nos dio infinito. Quería hacer este ejemplo porque cuando es el criterio de la raíz no importa. Si me dio 0 es 0, si me dio infinito es infinito. El detalle es con el criterio de la razón, porque el criterio de la razón es 1 entre R. Entonces, cuidado, porque si les da 0 acá, no es que el radio es 0, porque yo acá no tengo R, tengo 1 entre R. Si acá da 0, 1 entre R, el radio es infinito. Si da infinito en el criterio de la raíz, como en este caso, no es que el radio es infinito. Para que esto dé infinito, R tiene que ser 0. Entonces, la serie converge únicamente para 1. Únicamente para el centro. Entonces, cuidado con ese detalle en el criterio de la raíz cuando da 0 o cuando da infinito. Perdón, sí, en el criterio de la raíz. En el criterio de la razón no hay problema. Si me dio 0, el radio es 0. Si me dio infinito, el radio es infinito. Pero en la raíz es lo contrario. Si me da 0, el radio es infinito. Y si me da infinito, el radio es 0. Y mucho cuidado porque el teorema se aplica únicamente para cuando la serie está en su forma estándar. Para analizar este ejemplo, que no lo voy a hacer, no queda más que no se puede aplicar el teorema. ¿Qué teorema? Número 19. ¿Por qué no se puede aplicar? Porque no satisface la hipótesis. ¿Y cuál es la hipótesis? Que esté en su forma estándar. Y ahí por más que yo haga, por acá tengo un 3n más 5, ese más 5 va a ser un problema. Entonces no se puede aplicar el teorema. ¿Qué hay que hacer? Ni modo, aplicar
lo que hicimos en los primeros ejemplos. Calcular el límite cuando n tiende a infinito del cociente del término n más 1, incluyendo a la x, ¿verdad? Hay que incluir a la x entre el recíproco del término n. Y no lo voy a hacer porque hicimos muchos ejemplos al inicio. Solo quiero resaltar que no se puede aplicar el teorema. O sea, no puedo calcular el radio utilizando ese teorema. Tengo que calcular el intervalo y a partir del intervalo dar el radio. Entonces les queda como ejercicio y van a encontrar, lo trabajan, cualquier consulta, que el radio de convergencia es raíz cúbica de ello. Entonces les queda como ejercicio. Pero solamente resaltar que no se puede aplicar el teorema 19. Claro está, cuando se puede aplicar tal vez sea más fácil que todos los ejemplos con los que iniciamos. Tal vez estos límites llevan un poquito más de trabajo. Pero este teorema que me simplifica el trabajo por no tener que trabajar con X, ¿verdad? Solo se puede aplicar cuando está en la forma estándar. Por lo tanto, bueno, en algunos casos no hay problema, la convertimos rápidamente a la forma estándar, pero en algunos casos no es posible y no queda más que hacerlo con toda esta sucesión. Preguntas. Profe, ahí en el ejercicio 5, ¿cómo fue que salió del -1 a la n? Es para convertirlo a la forma estándar, ¿es? Correcto. Entonces lo que hice fue, de aquí adentro, yo saqué un menos a factor común para convertir eso en x menos 1. Pero ese menos 1 sigue estando elevado a la n. Por eso es que aquí me quedó menos 1 a la n. ¿Preguntas? Bueno, con esto terminamos la materia de la semana 5. Con esto terminamos la materia del primer parcial. Hasta aquí entra en el primer parcial, que es el lunes 12 de octubre. La siguiente semana, que vamos a seguir estudiando series de potencias, serie de Taylor y aproximación de integrales, una aplicación de las series de Taylor, y las series de Taylor son un caso particular de series de potencias. Esa materia no entra en el primer parcial ni en el segundo parcial, entra en el quiz número 2 de cátedra, que el lunes tienen examen, el jueves siguiente tienen quiz de cátedra de este tema de series de Taylor y aproximación de integrales. ¿Por qué hacerlo tan seguido? Bueno, porque está muy relacionado con series de potencias, muy relacionado con series. Entonces, para que no se les vaya a olvidar, porque ya la materia de segundo parcial es muy diferente. Es números complejos y matrices, nada que ver con series. Por lo tanto, ese quiz lo vamos a hacer ahí cerquita para que tengan fresca toda la materia de series que se utiliza en esa parte de series de Taylor y aproximación de integral. Entonces, quedamos por acá.